Contreras. Gracias, presidenta. Pero le pediría la misma indulgencia en los límites de tiempo que se ha mostrado con el diputado que intervino anteriormente. Y porque es que el señor Simancas me ha planteado cuestiones muy jugosas. Señor Simancas, me parece que ha tergiversado absolutamente, quizás porque no me expresé bien, mi intervención anterior. Me pregunta, ¿considera usted que hay demasiados derechos humanos? No, yo creo en todos y cada uno de los derechos humanos verdaderos. Lo que he explicado precisamente es que ustedes van inventando nuevos derechos que no son derechos humanos. No deberían ser considerados derechos humanos. Para mí los derechos humanos son los de 1948, lo de la Declaración Universal, y de esos no sobra ni uno. Es decir, todos ellos son verdaderos derechos humanos y precisamente mi intervención se basó en ir mostrando cómo su política de derechos de grupo contradice precisamente artículos concretos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, el falso derecho al aborto contradice el derecho a la vida de todos los seres humanos consagrado por el artículo 3 de la Declaración Universal. Por ejemplo, el concepto mismo de derechos de grupo contradice la universalidad de los derechos humanos consagrada por los artículos 1 y 2 de la Declaración, o, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba en la ley de solo sí es sí contradice el principio de presunción de inocencia consagrado por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Antes, por falta de tiempo, no tuve tiempo de hablar de otro artículo de la Declaración que me parece vulnerado por sus políticas, que es el artículo 19, el artículo 19 de la Declaración Universal, que trata sobre libertad de pensamiento, libertad de opinión, de expresión, etcétera. Es que sus políticas están consagrando una especie de nueva ideología de Estado o nueva religión de Estado, que sería este neomarxismo woke, que tiene una serie de dogmas intocables, como que las mujeres están discriminadas, los homosexuales están discriminados, etcétera. Y quien discrepe públicamente de estas normas se ve señalado públicamente como ultra racista, machista, fascista, etcétera, como me acaba de ocurrir a mí antes en esta misma sala. Esto es una forma de totalitarismo. Señalar al discrepante como antisistema y como irracional o como una amenaza a la democracia, eso es totalitarismo blando. Si llamamos totalitarismo duro al del Gulag o al del Lager, donde se mataba al discrepante. Aquí no se le mata, pero se le etiqueta como digamos, infame, ¿no? Y esto basta para que muchos se autocensuren y no expresen lo que realmente piensan. Y esta nueva religión de Estado la van ustedes inculcando en la sociedad por todo tipo de vías. Es muy interesante el hecho de que todas las leyes con carga ideológica que han aprobado en los últimos tiempos, todas ellas, que sea la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Solo sí es sí o la Ley Trans, etcétera, incluyen una serie de artículos sobre educación. Por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática prevé un plan de memoria democrática cuatrienal, artículo 12, prevé que todos los programas escolares, artículo 44.1, tienen que estar impregnados con contenidos de memoria democrática, también los programas de formación inicial y permanente del profesorado y los programas de formación de los funcionarios de la Administración General del Estado, es decir, adoctrinamiento en sectarismo histórico para toda la población, desde los niños a sus profesores a los funcionarios. Digo sectarismo histórico porque la esencia de la Ley de Memoria Democrática es una visión maniquea de la historia española reciente, según la cual la izquierda representaría la democracia y la libertad y la derecha el fascismo y la represión. Nuestra historia es reinterpretada como una lucha entre buenos y malos y en eso quieren adoctrinar a toda la población. Pero ya digo, otras leyes, no tengo tiempo de entrar en detalles, también incluyen siempre artículos sobre educación, es decir, sobre adoctrinamiento. Me preguntaba usted si no conozco mujeres que tal, que sean discriminadas por el hecho de serlo o que se les paguen menos. No las conozco. Mi ámbito de trabajo, como el suyo, es la universidad. Me dirá usted que nuestras compañeras profesoras cobran menos que nosotros desempeñando el mismo trabajo. ¿Hay igualdad de categoría académica? Por supuesto que no. Pero es que lo mismo ocurre en los demás ámbitos, porque en España, afortunadamente, desde hace 43 años, desde el Estatuto de los Trabajadores, es ilegal pagar distinto por el mismo trabajo a hombres y mujeres. Utilizan ustedes, como siempre, la falacia estadística de la brecha salarial. Es verdad que el salario promedio del varón es 5.000 euros superior al salario promedio de la mujer, pero eso no es porque se pague distinto por el mismo trabajo. Es porque hombres y mujeres, en promedio, escogen profesiones y estudios distintos. Las mujeres están más atraídas por los estudios, profesiones que implican interacción humana, y esto es una diferencia constatada por los psicólogos desde hace mucho tiempo, en tanto que los hombres, en promedio, están más atraídos por profesiones, actividades que impliquen interacción con objetos, y entre ellos
desarrollos, los tecnológicos. Claro, la tecnología es manipular objetos, ¿no? Dominar las fuerzas de la naturaleza. El hecho de que solo haya un 20 o un 30% de mujeres en las facultades de ingeniería no se debe a una conspiración patriarcal para impedir que las mujeres Disculpe, pero ha pasado ya más de 4 accedan al minutos, poder así que tiene que tecnológico. terminar ya. Se debe Tiene a que 3 segundos para terminar. Gracias. las mujeres, en uso de su libertad, prefieren estudiar otras cosas. Claro, las profesiones tecnológicas están fuertemente remuneradas y esto explica parte de la brecha salarial. Finalmente, solo quiero decir que de verdad es insultante para los Gracias. Ha españoles. terminado usted el uso de su palabra. En este momento está El en otro el uso de la diputado tuvo palabra. 2 minutos, Tiene más. su palabra la señora doña María Jesús Moro. Gracias en por su representación tolerancia, del Grupo señor Parlamentario. presidente.